Imagina que estás emprendiendo un viaje infinito, con la tierra bajo tus pies, el cielo azul sobre tu cabeza y un sinfín de caminos frente a ti que te llevarán a algún lugar. Pero, ¿qué pasaría si nunca te detuvieras? ¿Qué pasaría si siguieras caminando sin parar, cruzando continentes, tocando las orillas de los océanos, solo en busca de una pregunta? ¿Dónde termina la tierra? ¿Hay algún muro o abismo que te detenga? ¿O este viaje nunca terminará? Para nosotros, esta pregunta es solo producto de la imaginación. Pero no es solo la pregunta de un viajero o de nuestra imaginación, sino de toda persona que quiere explorar los límites de este planeta azul. Y hoy vamos a embarcarnos en un viaje así de misterioso, donde al tocar los bordes de la Tierra, descubriremos que el final es solo una ilusión, pero el misterio detrás de él es infinito. Así que comencemos este fascinante y misterioso viaje. La Tierra es un planeta esférico, una gran esfera que gira en el espacio. Si decides viajar a pie o en coche por la Tierra, teóricamente no tiene fin. Por supuesto, puedes caminar desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, pero en realidad hay muchos lugares en la superficie de la Tierra que nos dan la sensación de que hemos llegado al final del mundo. Parece como si más allá de ese punto, todo se hubiera acabado, como si tu camino hubiera llegado al último destino de la eternidad. Altas montañas, profundos abismos o las orillas del mar. Cuando llegas a los bordes de los continentes, parece como si el mundo se detuviera ahí. Pero ese no es el final, sino el comienzo de una nueva aventura. Aún así, nosotros los humanos, a algunas de estas ubicaciones, la imaginación les ha dado el título de El fin del mundo. Estos lugares están geográficamente en los extremos de la Tierra, donde los caminos o carreteras simplemente terminan. Y estos lugares realmente nos hacen sentir como si estuviéramos en otro mundo. Existen lugares como un camino que te llevará a un mundo así. Si comienzas a caminar hacia el norte, imagina que estás en los paisajes nevados de Noruega. Las carreteras son estrechas, la oscuridad lo cubre todo, como en el invierno de la Antártida, donde el aire es tan frío que hasta respirar se vuelve difícil. Al final, llegarás a un camino que es la carretera más al norte de Europa. La carretera E69 tiene 129 kilómetros de largo y comienza en Olderfjord hasta llegar a Nordkapp. Según la BBC, es la autopista más al norte del mundo y al llegar ahí parece que la Tierra se acaba. Hay 5 túneles en la carretera que atraviesan las montañas y al final llegas a un punto que está en la latitud 71 grados norte. Europa termina aquí y desde aquí se puede ver el mar de Barents. No, el mar de Barents, que forma parte del océano Ártico. Según las imágenes de la NASA, aquí los acantilados helados descienden hacia el mar. Pero más al norte todavía existen Groenlandia e Islandia. Pero aún así, en invierno, al conducir por la autopista Sol de Medianoche, hay que mantener una velocidad baja porque aquí los vientos soplan muy fuerte. Los científicos han instalado varias estaciones para estudiar el campo magnético, porque al estar cerca del Polo Norte, la brújula aquí se comporta de manera extraña. Para estudiar eso, se han instalado varias estaciones aquí. Viajar por la autopista E69 es una experiencia cinematográfica. Imagina que estás conduciendo y a tu lado bailan las auroras boreales. El día es tal que durante meses solo habrá noche y si miras a lo lejos, frente a la inmensidad del océano infinito, todo parece pequeño, pero al llegar al final te das cuenta de que no es el final, sino un nuevo comienzo. Si sigues adelante en barco, se abre un nuevo mundo en la Antártida. Este lugar suele atraer a la gente porque aquí parece que la Tierra termina y el cielo comienza. En realidad, puede que no sea el último extremo de la Tierra, pero la autopista E69 definitivamente nos hace sentir los límites de la Tierra.
De manera similar, en el extremo sur de América, en Argentina, se encuentra la ciudad de Ushuaia. Es la ciudad más austral del mundo, ubicada en los 54 grados de latitud sur. Al llegar aquí, se siente como si estuviéramos parados en el último extremo de la Tierra. El letrero de la ciudad dice «Fin del mundo», es decir, el fin del mundo. Ushuaia, en realidad, es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, desde donde comienza el viaje a la Antártida. Aquí hay selvas, montañas grandes como el Himalaya y el canal Beagle, que separa el mar. En Ushuaia, si sigues caminando, las calles terminan en la orilla del mar. Desde aquí Magallanes. Aquí la actividad de plasma de la Tierra es bastante alta, porque cerca del Polo Sur la capa de ozono es muy delgada. En esta ciudad hay un tren, el tren del fin del mundo, que pasa por la selva y te lleva hasta el final. Pero en realidad ese no es el final, sino que más allá está la Antártida, donde las capas de hielo se extienden hasta el horizonte infinito. Aquí también los científicos estudian el cambio climático, porque el océano austral afecta el calentamiento global. Estos lugares nos obligan a mirar más allá de nuestro pequeño mundo. A diferencia de la autopista E69, el clima aquí es una mezcla de calor y frío, pero ambos lugares crean la ilusión del fin de la Tierra. Ahora vamos a medir el fin superior de la Tierra. Por supuesto, no es posible hacerlo caminando, sino que tendremos que volar. Al final, ¿dónde está el extremo superior de la Tierra? La troposfera es la atmósfera. Según la NASA y la ESA, la atmósfera de la Tierra tiene varias capas. La primera va de unos 10 a 15 kilómetros de altura, luego está la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono que bloquea la peligrosa radiación UV proveniente del espacio. Pero el verdadero final es la línea de Kármán, que es un estándar internacional a 100 kilómetros de altura desde la superficie de la Tierra. Aquí la atmósfera se vuelve tan delgada que ni siquiera los aviones pueden volar. Para permanecer en órbita, la velocidad debe ser de 7.8 kilómetros por segundo, según la Federación Aeronáutica Internacional. Este es el comienzo del espacio, y aquí puedes considerar que es el final de nuestra Tierra. Pero este final es algo que no puedes ver con tus propios ojos. En realidad, no es una frontera física que puedas observar. Cuando subes, primero verás la atmósfera, luego el cielo azul se volverá más oscuro, negro y finalmente infinito. Más allá de este final de la Tierra está el vacío del espacio, donde orbitan los satélites, y la Estación Espacial Internacional también gira por encima de esta altura. La atmósfera de la Tierra protege a la Tierra del espacio, pero qué gran coincidencia, ¿no? Que en realidad lo que consideramos el final de la Tierra no podemos verlo, y mientras estamos en la Tierra, los bordes que creemos ver son solo una ilusión. Pero, ¿cuál es el verdadero final de la Tierra? La heliosfera, que es una gran burbuja rodeada por el viento solar caliente, la consideramos como el final del sistema solar. De hecho, Voyager 1 cruzó esto en 2012 y entró en el espacio interestelar, así que ese fue el final de nuestro sistema solar. Pero incluso sobre esto, existen muchas opiniones diferentes. Pero para la Tierra, normalmente consideramos la línea de Kármán como el límite final del planeta, aunque después de esto, la atmósfera de la Tierra no termina realmente. El verdadero límite es la exosfera, que está por encima de la superficie, extendiéndose hasta unos 10.000 kilómetros, pero es muy delgada. Más allá de esto está la magnetosfera, que detiene los vientos solares. Si subimos más, están los cinturones de radiación de Van Allen, donde las partículas cargadas quedan atrapadas, y luego su gravedad nos mantiene atados desde muy lejos. En el futuro, si vamos a Marte, la Tierra que se ve desde lejos aparecerá como un punto, pero incluso allí todavía se puede sentir la gravedad de la Tierra. Todo esto nos hace pensar, ¿dónde está realmente el final de todo esto? Quizás el final está en nuestra imaginación.
En una fría noche de 1609, en una pequeña ciudad de Italia, Galileo Galilei está de pie en su terraza. En sus manos tiene un nuevo telescopio, que para el mundo de su tiempo realmente no es menos que un milagro. Y en cuanto apuntó ese telescopio hacia el cielo, sus ojos vieron algo que cambió la historia de la humanidad para siempre. Entre las estrellas brillantes, vio las 4 lunas de Júpiter, un mundo más allá de la Tierra que nunca se había visto a simple vista. En ese momento, ¿no se preguntó Galileo si nuestro cielo es realmente tan misterioso? Que nunca nos muestra sus secretos, pero hoy, cientos de años después, cuando miramos ese mismo cielo, una pregunta sigue viniendo a nuestra mente. Si Galileo pudo ver los planetas con su telescopio sencillo, ¿por qué no podemos ver los demás planetas desde la Tierra a simple vista? Las estrellas en el cielo que están a años luz de nosotros las vemos brillar, pero ¿dónde se esconden planetas como Júpiter, Marte y Saturno que están en nuestro propio sistema solar? ¿Está el cielo engañándonos o es que nuestra forma de ver está equivocada? Así que vamos a embarcarnos en el viaje para resolver este misterio de hoy. Primero que nada, es importante entender que nuestro cielo no es algo ordinario y tampoco es transparente como el parabrisas de un auto. Durante el día, en realidad es un escenario cósmico enorme, dinámico y complejo, donde las cosas funcionan a su manera. Por la mañana, durante el día y en la tarde, el cielo parece como un lienzo, como si la naturaleza hubiera derramado colores sobre él. Pero en cuanto llega la noche, se vuelve tan claro como un cristal y nos permite ver este universo a través de él. Podemos ver estrellas en cantidades de miles y millones, pero los planetas parecen perderse en algún lugar. Pero la razón de esto no es el cielo, sino los límites de nuestros ojos y también la naturaleza de los planetas. Hablaremos del cielo en un momento, pero todos ustedes deben saber que los planetas no brillan por sí mismos como las estrellas. Las estrellas producen luz debido a las reacciones nucleares que ocurren en su interior, como nuestro Sol, pero los planetas solo reflejan la luz del Sol, por eso su brillo es menor en comparación con las estrellas. Por eso, como brillan menos, tampoco se ven fácilmente. Pero espera, en realidad esa no es toda la historia. Si ese fuera el caso, deberíamos poder ver algunos planetas fácilmente, como Marte, que es famoso por su color rojo. Entonces, ¿cuál es el verdadero obstáculo? Mira, todo en el universo está en su lugar y ese lugar se determina por la distancia. Nuestra Tierra es solo una pequeña parte del sistema solar y los demás planetas giran alrededor del Sol en diferentes órbitas. Por ejemplo, el planeta Marte, que es nuestro vecino en el sistema solar, está a un promedio de 225 millones de kilómetros de la Tierra, pero esta distancia tampoco es fija. Cuando la Tierra y Marte están en el mismo lado del Sol, Marte está más cerca de nuestra Tierra. De la misma manera, planetas exteriores como Júpiter y Saturno están aún más lejos de nosotros. La distancia promedio del planeta Júpiter a la Tierra es de 778 millones de kilómetros y la distancia de Saturno es de 1427 millones de kilómetros, y a esa distancia se ven muy pequeños. Como un pequeño punto de luz que no podemos ver fácilmente. Pero, ¿es solo la distancia la razón por la que no podemos ver los planetas? Para nada. Si ese fuera el caso, nunca podríamos ver los planetas. La verdad es que, en ciertas circunstancias especiales, sí podemos ver los planetas. ¿Cuándo y cómo ver los planetas? ¿Sabías que algunos planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se pueden ver a simple vista? Sí, así es. Puede que no lo creas,
Pero desde la antigüedad, el ser humano ha observado estos 5 planetas sin necesidad de ningún telescopio. Antes de la llegada de los telescopios y binoculares, la gente de la antigüedad ya sabía que el planeta Marte era de color rojo, pero para verlos es necesario estar en el lugar y momento adecuados. Por ejemplo, el planeta Venus, al que llamamos la estrella de la tarde o la estrella de la mañana, se ve en el oeste después del atardecer o en el este antes del amanecer. Es tan brillante que se puede ver fácilmente siempre y cuando el cielo esté completamente despejado y estés mirando en la dirección correcta. Marte, Júpiter y Saturno también solo se ven durante la noche. El brillo es especialmente notable cuando están cerca de la Tierra. Pero ver a Mercurio es lo más difícil porque está muy cerca del Sol y suele estar oculto. Pero si es así, entonces, ¿por qué no siempre podemos verlos? La respuesta está en nuestro entorno y en nuestros hábitos. No es un secreto para nadie que hoy hemos contaminado tanto la Tierra que la hemos llevado al borde de la destrucción. Hoy en día, la mayoría de las personas viven en las ciudades. El brillo de las ciudades, las luces de las calles y la iluminación de los edificios han contaminado el cielo de cierta manera. Y a esto lo llamamos contaminación lumínica. Sí, esto también es un tipo de contaminación. Esta contaminación afecta la belleza natural del cielo. Esta contaminación le quita la belleza natural al cielo. Las personas que viven en las ciudades rara vez pueden ver un cielo lleno de estrellas. Ver los planetas es algo aún más difícil. No se puede negar que ellos sí ven un cielo brumoso y algunas estrellas. Pero, ¿realmente es tan claro? Debido a la contaminación lumínica, los objetos menos brillantes, como los planetas, desaparecen de nuestra vista. Si vas a un pueblo o a una zona montañosa donde hay poca luz artificial, podrás ver planetas junto con las estrellas en el cielo. Pero para dar un ejemplo de esto, los planetas Júpiter y Saturno se ven como estrellas brillantes durante la noche, porque también reflejan la luz del sol. Estos no parpadean como las estrellas, y sus colores también los diferencian de las estrellas, porque los planetas no están tan lejos de nosotros como las estrellas. De alguna manera también podemos ver el resplandor de sus colores, como el color rojo de Marte y el color amarillo claro de Júpiter, que rompe la luz del sol. Nuestra atmósfera también es una gran razón por la que no podemos ver los planetas fácilmente, pero esta misma atmósfera también ayuda a ver los planetas por la noche. El polvo, la humedad y otras partículas presentes en la atmósfera debilitan aún más la luz reflejada del sol que viene de los planetas. Además, si el clima es malo, está nublado o hay neblina en el aire, se vuelve aún más difícil ver los planetas. Debido a la atmósfera, la luz de las estrellas que brillan menos se dispersa en la atmósfera misma. Esa luz ni siquiera logra llegar a nuestros ojos. Por eso también vemos menos estrellas. Podemos ver los planetas a través de la atmósfera, pero para eso tenemos que ir al lugar correcto, lejos del bullicio de tu ciudad, donde no haya contaminación lumínica ni contaminación del aire. Desde ahí podrás ver incluso esa tenue luz de los planetas. La atmósfera es la razón principal por la que apenas podemos ver cosas que no brillan mucho. O podrías decir que la atmósfera es la razón principal por la que solo podemos ver cosas muy brillantes que están en su órbita. Además, los planetas tampoco permanecen en un solo lugar. Su posición con respecto al Sol sigue cambiando. Giran alrededor en su órbita y la Tierra también está girando en su órbita, lo que determina en qué parte del cielo se encuentran. A esto se le llama conjunción. Pero a veces los planetas se ven tan cerca del Sol que su brillo queda opacado por la luz solar. A esto lo llamamos conjunción. En ese momento es casi imposible ver los planetas, pero cuando son visibles desde la Tierra, su brillo aumenta mucho y es más fácil verlos.
En la antigüedad, nuestros antepasados observaron los planetas sin ningún telescopio y también entendieron su movimiento. En la astrología india, los planetas eran adorados como los 9 planetas, conocidos como Navagraha. A simple vista, pudimos observar y diferenciar a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno de las estrellas, porque estos cambiaban su posición con el tiempo. Por eso, la gente de la antigüedad también los llamaba estrellas errantes. Esto nos conecta con la curiosidad de aquella antigua civilización humana cuando los seres humanos miraron el cielo por primera vez. Así que si tú también quieres observar los planetas, tendrás que seguir algunos pasos básicos. El mejor momento para observar los planetas es después del atardecer o antes del amanecer, especialmente para observar el planeta Venus, que se ve por la mañana y al atardecer. Número 2. Evita la contaminación lumínica y la contaminación del aire. Vete a un lugar oscuro, lejos de las ciudades. Las montañas, los pueblos o el desierto son los mejores para acampar y observar las estrellas. Número 3. Entiende el cielo. Usa cartas estelares o aplicaciones como Stellarium o Sky Safari para identificar la posición de los diferentes planetas en el cielo. Número 4. Ten paciencia. Se necesita tiempo y paciencia para observar los planetas. Las estrellas parpadean, mientras que el brillo de los planetas es constante, y tendrás que esforzarte bastante para diferenciar un planeta entre tantas estrellas. Por eso es importante entender la diferencia entre planetas y estrellas. Las nubes o la niebla dificultan la observación de los planetas. Para ver los planetas, elige una noche con buen clima o un cielo despejado y seguro podrás verlos. Nuestra Tierra es una pequeña parte del sistema solar, pero nos conecta con los infinitos misterios del universo. Hoy en día, ya no nos gusta dormir bajo el cielo abierto como antes, pero si nos detenemos un momento, veremos que la razón por la que no podemos ver los planetas no es solo la distancia, la contaminación lumínica o la atmósfera. Si miramos el cielo nocturno, tal vez veamos el mismo brillo que Galileo vio hace cientos de años. Cada planeta, ya sea Marte, Júpiter o Saturno, cuenta una historia. Intenta contarnos los misterios ocultos de este universo en su propio lenguaje. Así que la próxima vez que salgas por la noche, asegúrate de mirar al cielo. Tal vez algún planeta te llame con su brillo y te conviertas en parte de ese mundo misterioso que está más allá de nuestra Tierra. Cuando miramos al cielo, no solo vemos estrellas o planetas, también vemos esa posibilidad infinita que nos recuerda que somos una pequeña pero importante parte de este universo. El 26 de agosto de 1883, cuando el volcán Krakatoa en Indonesia expulsó el fuego que llevaba dentro, su estruendo se escuchó a casi 5.000 kilómetros de distancia. Las olas del mar se elevaban hasta 40 metros causando destrucción y más de 36.000 personas desaparecieron en esa devastación. Pero, ¿fue esa explosión solo algo que ocurría en la superficie del volcán o su origen estaba oculto en las profundidades, en el misterio del vientre de nuestra Tierra? Hoy los invitamos a un viaje donde la ciencia y el misterio chocan entre sí. Esta es la historia del núcleo de la Tierra, de ese centro invisible y desconocido que es el latido de nuestro planeta y que ha sorprendido una y otra vez a los científicos. Así que prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en los misterios más profundos de la Tierra. El interior de la Tierra es un mundo desconocido. Nuestra Tierra, en la que hemos vivido durante siglos, donde respiramos y realizamos actividades en todo el mundo. No es solo una bola de tierra, rocas y océanos. Debajo de su superficie, a miles de kilómetros de profundidad, existe un mundo oculto que ningún
ningún ser humano ha visto jamás: el núcleo de la Tierra. El centro de nuestro planeta no solo hace que la Tierra sea lo que es, sino que también es la clave de todos sus misterios. Pero, ¿qué es este núcleo? Los científicos lo dividen en dos partes: el núcleo externo y el núcleo interno. Si hablamos del núcleo externo, es como una sustancia líquida compuesta de hierro y níquel fundidos. Es el núcleo. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan misterioso? Nuestra tecnología nos permite llegar a la Luna. La perforación más profunda que los humanos han hecho en la Tierra es de solo 12.3 kilómetros. Pero para llegar al núcleo tendríamos que viajar 6.371 kilómetros hacia el centro de la Tierra. Este es el pozo superprofundo de Kola, que solo tiene 12.3 kilómetros de profundidad, y esa es la mayor profundidad que hemos alcanzado. Y una pregunta aún más grande: ¿realmente sabemos tanto como creemos sobre el núcleo? El campo magnético de la Tierra es un misterio sin resolver. ¿Sabías que en este momento, mientras ves todo esto, un escudo invisible te está protegiendo a ti y a este planeta de la radiación cósmica y el viento solar? Este es el campo magnético de la Tierra y, sorprendentemente, su fuente es el hierro fundido que fluye en el núcleo externo del planeta. Los científicos lo llaman geodínamo. Su proceso es tan complicado que incluso las supercomputadoras sudan para explicarlo. Pero aquí hay un gran misterio: este campo magnético no siempre permanece estable, sigue cambiando, se debilita y a veces incluso se invierte por completo. Sí, escuchaste bien. Cada varios cientos de miles de años, el campo magnético de la Tierra invierte sus polos. La última vez que esto sucedió fue hace unos 780.000 años, pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto y qué tipo de caos se desata en el núcleo externo cuando pasa? Algunos científicos creen que esta inversión ocurre cuando las corrientes de hierro líquido en el núcleo se vuelven inestables. Pero la causa exacta sigue siendo un misterio hasta hoy. Aquí también hay otras preguntas: que si esto vuelve a suceder, ¿nuestros satélites y nuestras vidas podrán soportar este cambio? ¿O el mundo tendrá que enfrentar las consecuencias? Donde todas las brújulas antiguas ya no servirán. El misterio del núcleo interno, una bola sólida de fuego. Así que vamos a profundizar aún más. Después de atravesar el núcleo externo, llegaremos al núcleo interno de la Tierra. Una esfera sólida que arde a una temperatura superior a los 5000 grados Celsius. Es tan caliente que, si estuviera en la superficie, incluso derretiría el acero. Pero debajo de la Tierra, en esta zona, la presión es tan alta que, incluso a temperaturas tan elevadas, la esfera de hierro y níquel. Pero ¿sabías que entender este núcleo interno no es tan fácil como parece? Algunos estudios sísmicos recientes han hecho revelaciones muy sorprendentes. No es una esfera simple. Dentro de ella puede haber estructuras aún más pequeñas que algunos científicos llaman el núcleo dentro del núcleo. Además, este núcleo interno también gira, pero a una velocidad un poco diferente a la de la superficie de la Tierra. A esto algunos científicos lo llaman superrotación. Algunos creen que esta rotación es lo que hace que el campo magnético sea aún más complejo. Los científicos actualmente están sorprendidos porque sobre el núcleo interno tenemos más preguntas que respuestas. Algunas preguntas básicas siguen siendo un misterio para nosotros, como ¿qué es exactamente esta superrotación? Y si la velocidad de rotación del núcleo interno cambia, ¿afectaría esto la superficie de la Tierra? ¿Podrían los volcanes u otros desastres naturales verse afectados por esto? Es probable que no sepamos las respuestas a estas preguntas en un futuro cercano. El origen del núcleo es un antiguo misterio. Ahora, retrocedamos en el tiempo por un momento, aproximadamente hace 4.500 millones de años. Cuando nació nuestro planeta, los científicos creen que el núcleo de la Tierra comenzó a formarse en capas.
Elementos pesados como el hierro y el níquel fueron atraídos hacia el centro y así se formó el núcleo. Sin embargo, aquí tampoco todos están de acuerdo en un solo punto. Algunos científicos creen que el núcleo se formó después de una colisión gigantesca que dio origen a la Tierra y la Luna. A esto se le llama la hipótesis del gran impacto, pero aquí la pregunta es cómo el núcleo pudo formarse de manera tan precisa, manteniendo un equilibrio perfecto en la Tierra. ¿Y el núcleo siempre fue así? Investigaciones recientes han revelado que el núcleo interno quizá no sea tan antiguo como pensábamos. Algunos científicos creen que podría tener solo 1000 millones de años. Entonces, ¿esto significa que el núcleo de la Tierra está cambiando con el tiempo? Y si es así, ¿cuál será su futuro? El núcleo y la humanidad, un peligro desconocido. El núcleo de la Tierra no es solo un misterio para los científicos. Esto también está relacionado con nuestra existencia. El campo magnético que se forma gracias al núcleo nos protege de la radiación solar. En algunas áreas, como en la anomalía del Atlántico Sur, ya es inusualmente muy débil. ¿Es esto el comienzo de una nueva inversión geomagnética? Y si es así, ¿es una señal de peligro para nuestro futuro? Aquí no se trata solo del campo magnético. Las actividades del núcleo aquí en la Tierra siempre generan el temor de que cualquier gran cambio en el núcleo pueda causar terremotos devastadores en la superficie de la Tierra. Los límites de la ciencia y la exploración del futuro. Hoy en día tenemos instrumentos como redes sísmicas, supercomputadoras y satélites que pueden ayudarnos a entender los misterios del núcleo. Pero aún así, solo hemos podido raspar la superficie. Llegar al núcleo sigue siendo imposible hoy en día. Si miramos hacia el futuro, los científicos creen que la energía infinita que existe en el núcleo de la Tierra podría darnos energía durante siglos. Por eso, aunque estamos intentando llegar al núcleo de la Tierra, el camino para alcanzarlo todavía no será fácil. ¿Alguna vez podremos crear una tecnología que nos lleve más cerca del núcleo o tendremos que depender solo de suposiciones y modelos? Algunos científicos creen que para entender los misterios del núcleo tendremos que mirar hacia el espacio. El estudio del núcleo de otros planetas como Marte y Mercurio puede darnos nueva información sobre el núcleo de la Tierra. Pero la pregunta es, ¿verá alguna vez la humanidad el día en que hayamos resuelto todos los misterios del núcleo? ¿O este misterio de nuestra Tierra permanecerá enterrado para siempre y seguirá desafiándonos así? La prueba también es para nuestra civilización humana. ¿Cuánto podremos entender finalmente de este universo que nos dio la vida? Amigos, hoy recorrimos un mundo que está oculto justo bajo nuestros pies, pero aún así seguimos siendo completamente ajenos a él. El núcleo de la Tierra es esa bola de fuego, ese centro misterioso que no solo mantiene vivo a nuestro planeta, sino que también mantiene despierta nuestra curiosidad. Cada nuevo descubrimiento nos acerca más a él, pero también plantea nuevas preguntas. ¿Algún día podremos entender completamente estos misterios? ¿O el interior de la Tierra seguirá siendo un enigma sin resolver para siempre? Amigos, ¿qué les pareció este viaje? Compartan sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Para más videos como este, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Amigos, nos vemos pronto con otro video informativo como este. Hasta entonces, manténganse curiosos, sean felices, namaskar.